Gracia y paz sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, mi nombre es Fernando. Es un placer estar con todos ustedes en esta serie que hemos habilitado, la serie a la carta a los Gálatas. Una carta que está abriendo mucho nuestro entendimiento para comprender más la profundidad y la mentalidad del apóstol Pablo tocante a la gracia, tocante a la fe, contra o en contraste a la ley y las obras de la ley. Muy bien, siempre es un placer estar con todos ustedes. Saludo a usted que está mirando esta enseñanza, a usted que están mirando estos videos que están grabados por amor a ustedes, para que ustedes puedan repasar una y otra vez cuando gusten. Y también saludamos a los que están en vivo acá, escuchando la enseñanza, ¿no? Acá abajo tenemos muchas personas que están en vivo y usted también, que Dios bendiga sus vidas. Continuamos con la clase número 6, continuando con el capítulo número 3. Así que entramos sin más de lleno a ver esta hermosa carta. Tema número 3 del capítulo número 3, la justificación por fe, Cristo hecho maldición y la promesa del Espíritu Santo. Entonces, repasemos. En el capítulo número 3, verso 1 al verso 10, Pablo había ya empezado a hablar de la ley. El enfoque ahora de Pablo va a ser el siguiente: ya que he defendido mi evangelio, he defendido la suficiencia de Cristo Jesús, he defendido mi ministerio, en cuanto a los judaizantes, en cuanto a sus mentiras y en cuanto también a la ley, porque la suficiencia de Cristo habla en contraste de que no se necesitó la ley para ser justificados. Pablo va a hablar de la ley misma. Ahora Pablo va a definir lo que realmente es la ley, en contraste a lo que es la gracia, lo que es las obras de la ley, en contraste a lo que es creer en fe y así recibir el don del Espíritu Santo. Ahora Pablo va a hablar de la ley. Es como que Pablo diría: ¿tanto quieren hablar de la ley? Bueno, pues hablemos de la ley. Porque los judaizantes solamente habían hablado lo bonito de la ley, ¿no? Que es obedecer, que la vino de Dios, como un grupo llamado adventista, ¿no? O judaizantes. Te hablan lo bonito de la ley, pero no te enseñan lo que Pablo va a enseñar, que la ley sí traía maldición. Y vamos a ver hoy un versus tremendo entre la fe y la ley. Así que usted no se pierda estos estudios, no se pierda esta enseñanza. Entramos ya al capítulo número 3, en el punto número 3, inciso número 3. Muy bien, pero antes repasaremos un poco. Después de la narración a los de Gálatas, con lo que pasó con Pablo, Pablo empieza a hacer 6 preguntas retóricas, las cuales hemos visto en la clase anterior. Estas 6 preguntas retóricas, amados hermanos, amadas hermanas, eran tocante a la claridad que Pablo quería traer a los hermanos de Galacia, ¿no? Entonces, las preguntas fueron ya desarrolladas en la anterior clase. Usted puede ver el video anterior para comprender estas 6 preguntas retóricas que Pablo va a hacer a los hermanos de Galacia, obviamente para exhortarles, tratándoles de tontos, de necios, de insensatos, porque lo que Pablo quiere es hacerles entender que lo que estaban haciendo estaba muy mal. ¿Por qué? Porque están rechazando, ¿no?, el disfrute de esa gracia en la plenitud del Espíritu Santo para una vida nueva que ellos ya tenían. Muy bien, entonces también después de estas 6 preguntas habíamos visto, ¿no?, la importancia del inciso B, cuando Pablo va a finalizar su argumento trayendo al mejor de los ejemplos, que es el patriarca Abraham. Cuando el apóstol Pablo va a hacer esta figura de Abraham, la intención del apóstol es llevar nuevamente a la audiencia, al de los Gálatas, a la suficiencia solamente de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, él va a traer al mejor de los ejemplos, Abraham. Es como si Pablo diría: a ver, les he hablado que recibieron la justificación no por la ley, sino por la fe. Recibieron la promesa del Espíritu Santo no por la ley, sino por la fe. Recibieron, ¿no?, las bendiciones y el actuar y el obrar del Espíritu Santo no por la ley, sino por la fe. Y el Espíritu Santo estaba haciendo maravillas entre ustedes, estaba llevándoles a un camino correcto, estaban transitando un correcto perfecto hasta que vinieron los judaizantes. Así que la ley simplemente es una carne. ¿Por qué? Porque va a llevar a las obras humanas. Pablo aleja a la ley de la promesa, que es el Espíritu Santo, y la justificación, que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice: a ver, para que entiendan mejor, les hablaré de Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Bueno, por la fe. ¿Cómo fue bendecido Abraham? Por la fe. ¿Y cómo nosotros somos hijos de Abraham?
¿Por la ley? No. ¿Por la circuncisión? Menos. Somos hijos de Abraham por el oír con fe. De manera que la justificación de Abraham es por la fe. La bendición de Abraham es por la fe. ¿Y somos hijos de Abraham? También por la fe. Entonces Pablo va a continuar y dar el mejor de los ejemplos, que es el patriarca Abraham. Y él concluye: de modo que los que son de la fe son bendecidos en el patriarca Abraham. Entonces, ¿Abraham fue justificado por la fe? Sí. ¿Y cómo vivió Abraham? Vivió siempre constante en las enseñanzas de Dios. Abraham no practicaba la idolatría, Abraham no mataba al prójimo, es más, él amaba al prójimo, demostrando eso con su sobrino Lot, yendo a rescatarlo. Abraham tampoco miraba a la mujer del prójimo para codiciarla. Abraham amaba a Sara. Y esos son principios de la Biblia, pero uno pregunta, ¿por qué Abraham vivía de esa manera? ¿Porque conocía la ley? No. Abraham vivía así por la fe, de manera que la fe, amados hermanos, amadas hermanas, nos accede a la justificación y nos accede a la vida santa, a un cambio de vida. Y así como Abraham fue justificado por la fe, nosotros también. Y así como Abraham vivió una vida piadosa, una vida justa y una vida en obediencia a Dios, amando a Dios por la fe, así también nosotros vivimos una vida de amor a Dios, de obediencia a Dios, de adoración a Dios, no por la ley, sino porque ahora somos de la fe. Amén. Gracias, Pablo. Qué tremendo ejemplo. Abraham vivió sin la ley. Abraham obedeció sin ley. Abraham amó a Dios sin ley, porque era de la fe. De manera que la fe nos lleva a la obediencia y al amor a Dios. Amados hermanos y amadas hermanas. Muy bien. Ahí Pablo ya había concluido su idea en el verso número 9. Ahora, amados hermanos, vamos a ver. Habíamos visto en la clase anterior los 4 aspectos de eso, ¿no? Entramos al punto número C, y ahí es donde arranca la clase del día de hoy. Recuerde que tenemos nada más que 1 hora para enseñar, para estudiar, así que ponga mucha atención y arranquemos. Hoy vamos a aprender mucho también, como lo hicimos en la clase anterior. Inciso C. Cristo hecho maldición para nuestra bendición. Del verso 10 al verso 14. Entonces, recordamos que Pablo todavía está hablando de la ley. Recuerde lo que dije la clase anterior y al inicio de este curso, no, de esta clase. La intención de Pablo es hablar de la ley. Él va a hablar de la ley y va a decir no lo bonito que es la ley, lo que habían hecho los judaizantes, sino el propósito, ¿no? También su llegada y lo que causa la ley. Y Pablo va a hacer acá bien concreto, y usted y yo con manzanitas vamos a aprender el corazón de Pablo tocante a la ley y tocante a la fe. Muy bien, inciso C, Cristo hecho maldición para nuestra bendición. El énfasis de Pablo desde acá hasta el capítulo 4 será la ley. En palabras simples, es como si Pablo dijera: ¿quieres obedecer la ley? ¿Quieres guardar la ley? ¿Quieres hablar de la ley? Pues entonces les voy a hablar de la ley. Qué interesante, ¿no? Una vez más, es como que Pablo les diría a los Gálatas: Gálatas, ¿quieren obedecer la ley? ¿Quieren guardar la ley? ¿Quieren hablar de la ley? Yo les voy a hablar de la ley. Y claro, si Pablo era un erudito, si Pablo sabía la ley de principio a fin, él amaba la ley. Ya les había dicho eso en el capítulo 1. Yo era celoso de las tradiciones de mis padres. En cuanto a la ley, diría él, irreprensible. ¿Quién mejor que Pablo para hablar de la ley? Y con verdad, no como los judaizantes, que solamente hablaban cosas para su propio beneficio. Pablo va a hablar de la ley. Así que usted y yo escuchemos atentamente lo que Pablo va a decir de la ley. Ya había dicho algo claro en el capítulo 2. Yo lo eché por debajo. Yo ya salí de eso. He muerto la ley para vivir para Dios. ¿Ve? Pablo ya había dicho algo en el capítulo 2, pero ahora más va a detallar la función de la ley, qué nos causa la ley, para qué vino la ley, su propósito. Uy, hermano, Pablo nos va a enseñar a usted y a mí y a los Gálatas también. Así que, amado hermano, entremos a este hermoso estudio siguiendo
la énfasis de Pablo tocante a la ley. Y esto es natural, pues a los ojos judaizantes, los judaizantes solo les habían hablado la parte bonita de la ley, la parte maravillosa de la ley, pero no les habían hablado a los gálatas la parte negativa y las consecuencias que traía el no guardar, ojo, toda la ley. Pablo inicia el verso con un porque, artículo de razón o causa, es decir, Pablo ya había dicho que no es por la ley, sino por la fe, y ahora él lo explicará. El por qué no es por la ley, pues todos los que quieren depender de las obras de la ley están bajo maldición. En el verso 11, Pablo vuelve una vez más a afirmar que nadie es justificado por hacer algo, sino por la ley, y cita las Escrituras donde ya Dios había anunciado que el justo por la fe vivirá. En el verso 12 es la clave para entender lo que Pablo enseñaba, pues él afirma que la ley no es de fe, y ahí nos vamos a centrar, amados hermanos. Esto ya debería cerrar el debate. En pocas palabras, Pablo te dice o nos dice también que la ley no lleva obra, ¿no? Que la ley te lleva a la obra y la fe, te lleva a creer. Ahora vamos a ver el contraste acá y vamos un momento a nuestras Biblias antes de ir al contraste. Vamos a nuestras Biblias y vamos a leer. Abrimos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3. Continuamos con el verso 10. Ahora aquí vamos a ir. Muy bien. Acá vamos a ir. Dice, porque esto connota razón. Porque está conectando con los versos anteriores. En los versos anteriores, Pablo ya había dicho, Abraham no fue por la ley justificado, Abraham no obedeció por estar en la ley, no, Abraham agradó a Dios, todo fue por la fe, fue bendecido, recibió las promesas, fue justificado, etcétera, 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 no por la ley, sino por la fe. Y Pablo concluye, de modo que los que son de la fe son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Porque, dice, porque, y va a hablar ahora sí de la ley, puso énfasis en la fe, por la fe, los de la fe, los de la fe, los de fe. Ahora va a decir, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no tiene que ser por la ley? ¿Por qué no por la ley? Y Pablo dice, porque todos, ojo, todos los que quieran depender de las obras de la ley están bajo maldición. ¿No? ¿Cómo están? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritos en el libro de la ley. ¿Para qué? Ahí te da un propósito. Para hacerlas. ¿No? Entonces, ya que nos había hablado en el capítulo 6, a capítulo 3, 6 al 9 de la fe, en el 1, 5 también de la fe, ahora Pablo va a hacer el contraste. ¿Recuerda lo que hemos visto en la introducción? Hay un versus entre la ley y la fe. Ahora, vamos un momento a nuestras diapositivas para poder contemplar eso. Pablo ya había dicho, por la ley, por la fe, contraste. ¿Y por qué no por la ley? Por esto. Y menciona, ¿no? Porque todos aquellos, etc. Entonces, mira el contraste. La ley. Pablo dice que la ley coloca al hombre bajo maldición, no bajo bendición. Primer contraste. La ley coloca al hombre bajo maldición.
Anote eso. Eso es lo que no les gusta mucho. ¿No ve cómo la ley maldición? Estimados, ¿sabe por qué la ley coloca bajo maldición? No porque la ley sea mala, sino porque nos muestra nuestra maldad. Él es un agente, como si fuera un agente que nos acusa constantemente a nosotros. Por eso nos coloca bajo maldición. Lo siguiente, la ley exige cumplir todas las obras, todas las obras. Ahora, en la primera surge una pregunta, a ver, ¿qué es maldición? ¿Qué es maldición? A ver, ahora sí ustedes pueden responder. ¿Qué es maldición? Ahí abajo, a ver, comenten. ¿Qué entienden por maldición? Usted también que está mirando, comente. ¿Qué entiende usted por maldición? O maldito. ¿Qué le hace pensar esa palabra? ¿Quién es para usted un maldito? ¿O qué significa la palabra maldición? A ver, mientras vamos a nuestras Biblias y vamos a ver Deuteronomio. Pero a ver, usted anote ahí. ¿Qué entiende usted por maldición? ¿Qué entiende usted por maldición? ¿Qué será maldición? ¿O a quién consideraría usted maldito? ¿No? ¿A quién consideraría usted maldito? Muy bien. Vamos a Deuteronomio, mientras leo sus comentarios. Vamos por un momento a Deuteronomio capítulo 28. Condena, muerte espiritual, dice Daniel, ya. Otros, maldición, ya. Ahorita vamos a leer Deuteronomio, cálmense, cálmense. Estoy preguntando qué entienden por maldición. ¿Qué es para ustedes maldición? ¿Alguna vez han maldecido? ¿O han escuchado a alguien maldecir? ¿O nunca han escuchado eso? Deuteronomio capítulo 28, verso 15. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? Porque Pablo dice, no ve, maldito todo aquel que no hiciera las cosas escritas, todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿No? Mira lo que pasaba en cuanto a las consecuencias de la desobediencia. ¿Hay bendiciones por obedecer? Claro que sí. Y de eso las han hablado los judaizantes. Si obedecemos los mandamientos, si los guardamos, los valoramos, los amamos, Dios va a traer bendición. Y es lo mismo que dicen los judaizantes o los adventistas, ¿no? Pero trae bendición por guardar la ley. Pero es toda la ley. Toda. Ahorita entramos en eso. Mejor no me adelanto. Vamos al punto. ¿Hay beneficios? ¿Hay bendición? Amén. Pero ¿por qué no hablan también de la maldición? ¿Por qué no hablan de las consecuencias de desobedecer toda la ley? Mira lo que dice el verso 15. Pero acontecerá, él ya había hablado de las bendiciones. Ahora va a hablar del castigo. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir. Mira. Todos, no algunos. Todos, señores adventistas, señores judaizantes. No se trata de algunos, todos los mandamientos. Y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas. Mira, ¿la ley tenía también maldiciones? ¿Sí o no? ¿La ley tenía maldiciones? ¿Sí o no? ¿Por qué no hablan de eso, legalistas? ¿Por qué no hablan de eso, judaizantes? ¿Por qué hablan simplemente lo bonito? Es que Dios estipuló el sábado, como Él descansó, reposó, lo bendijo, lo santificó. Es que Dios también nos da principios para no comer alimentos inmundos. ¿Por qué no hablan también de las maldiciones? ¿Por qué no hablan de las maldiciones? Porque la ley sí traía maldiciones. Pero el pasaje dice, al incumplir algunos o todos los mandamientos. Como diría Santiago o Juan, ¿no? El que incumple uno es transgresor de todo.
Mira, si no cumples todos sus mandamientos, ¿qué cosa va a venir? Maldiciones. Y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad. Mira, qué tremendo esto. Maldito serás entre tu ciudad. Maldita tu canasta. Maldito el fruto de tu vientre. O sea, hasta los hijos son malditos acá. ¿No? Maldito serás en tu entrada y tu salida. ¿No? Y maldito en tu salir. Y Jehová, mira esto. ¿Quién está enviando la maldición? ¿Quién está enviando la maldición? Y Jehová enviará contra ti la maldición. Claro, porque Jehová Dios está mandando también las bendiciones. Y esto va a ser el clímax del Evangelio, que Pablo va a hablar después. Pero Cristo se hizo maldición por nosotros. La maldición, amados hermanos, es desear lo peor a alguien. La maldición implica humillación, vergüenza, culpable. Por eso es maldito, porque hizo algo malo. Y esto complementa el Nuevo Testamento, cuando es el Padre quien está cargando en el Hijo los pecados del mundo entero. Hermano, no lo había visto así. Ahora entiendo por qué Pablo dice, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. No se trata de cumplir algunos nada más. Es que les conviene, ¿no? Bueno, eso cumplimos la ley ceremonial nomás, la ley moral. La ley ceremonial no, ya fue pasado. ¿Ah, sí? No lo fracciones, la ley es solamente una. O cumples todo o no cumples nada. No hay, es que la circuncisión es del corazón, no. Las ordenanzas mosaicas del antiguo pacto están basadas, sujetadas, fundamentadas en el pacto abrámico. Solamente los que están circuncidados pueden cumplir las ordenanzas del antiguo pacto. Y no les gusta circuncidarse. Ahí sí es espiritual. Ahí sí es espiritual, ¿no? Ahí sí es espiritual. ¿Te das cuenta? Ahí sí es espiritual. Entonces date cuenta algo muy importante, ¿no? Date cuenta algo muy importante. A veces somos tan convenientes que solamente, ¿no? Vemos cuando nos conviene es espiritual. Pero cuando no nos conviene, ahí sí no es espiritual. Ahí sí no es espiritual. La circuncisión es espiritual, lo demás no es espiritual. ¿Te das cuenta? A veces por eso hay que tener un poquito de sinceridad, ¿no? Un poquito de sinceridad. Pero no lo son. No lo son. Entonces te das cuenta que a veces ahí no hay comprensión o sinceridad en las acciones. Ahora, vamos a continuar porque este pasaje va a hablar de todas las maldiciones, ¿no? Vamos a contemplar el verso 58 del mismo 28 de Deuteronomio. Mira lo que dice el verso 28. Dice así: si no cuidaréis de poner por obras todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, mira, otra vez, todas, date cuenta, mira, cómo la exigencia de la ley, esta era la exigencia, todas, no es algunas, es todas. ¿Y acaso la circuncisión no era parte de la ley? ¿No era exigencia para guardar la ley? ¿Por qué cree usted que los judaizantes querían circuncidarlos? Ni los propios judaizantes decían que no hay circuncisión del espíritu, del corazón, pero hay que guardar los mandamientos. Ni siquiera los judaizantes de Gálatas admitían eso. Como hoy en día los adventistas, ¿no ve? No, es que la circuncisión es del corazón, es espiritual. Ahora, pero los mandamientos, ¿el Shabbat no sería espiritual también? No, el Shabbat es literal. La circuncisión la cumplió Cristo, viniendo a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo también.
Pero eso también no daría paso a que Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro Shabbat. No. Ahí sí es literal. Ni siquiera los judaizantes decían eso. ¿Sabe por qué los judaizantes les estaban contaminando para que guarden todo? Porque querían circuncidarlos. Por eso Pablo va a decir, cuidado con circuncidarse. La circuncisión de nada aprovecha, va a decir Pablo. De nada aprovecha. ¿Por qué Pablo tanto habla de la circuncisión? Porque los judíos querían circuncidarlos. ¿Y por qué? Porque sabían que para guardar la Torá, para guardar los mandamientos, tenían que ser circuncidados. ¿Y por qué? Porque el pacto mosaico, el pacto con Israel, se sustenta en el pacto con Abraham. La circuncisión. De manera que todo aquel que quiera guardar la ley tiene que ser circuncidado. Para ellos no había circuncisión del espíritu, no había eso. Ellos eran sinceros. Tenga mucho cuidado. Cuando les conviene, no es que algunas podemos cumplir, no, todas. Si no cumplen todas, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas. ¿Ve? Maldiciones es lo que Dios está mandando. Maldiciones. Ahora vamos a ver el capítulo número 29. Mira, acá va a ser un poco más contundente. Capítulo 29, verso 20. ¿No? No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se sentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Lo mismo que Pablo dice, ¿no? Pablo dice, porque todos los que quieran depender de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, ¿ve? Las obras de la ley escritas en este libro para hacerlas. Sacaremos conclusiones. Conclusión número 1. ¿Quién es el maldito? El que no cumple toda la ley, todos los mandamientos de la ley. Conclusión número 2. ¿Quién es el que está maldiciendo? Jehová. Hemos sacado 2 conclusiones. O cumplimos toda la ley para que haya bendición, y si no cumplimos toda la ley, hay maldición. ¿Y quién maldice? Jehová. Muy bien. Jehová, ¿no? Jehová está maldiciendo. Con ese entendimiento, volveremos a nuestra diapositiva. Ya hemos visto la primera parte. La ley coloca al hombre bajo maldición. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley exige cumplir todas las obras. Exige cumplir todas las obras. Por eso Pablo, mira lo que va a decir, ya lo habíamos visto, una vez vamos a ver, una vez más, vamos a ver Gálatas, mira. Gálatas, estamos en el capítulo 3, verso 10. Ahí está, mira. Pues escrito está, maldito. ¿Quién es maldito? Todo aquel que no permaneciere, o sea, siga haciendo. ¿Qué cosa? En todas, ahí está, ¿ve? La exigencia de la ley. La ley te exige cumplir todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Ve? Entonces, ¿por qué nos coloca bajo maldición la ley? Porque la ley te dice, o cumples todo, o fallas en todo.
Si cumples todo, hay bendición. Pero si no cumples, hay maldición. ¿Te das cuenta? Ahí Pablo nos está enseñando lo que la ley ocasiona. Vamos a continuar con nuestras diapositivas. Ahora sabemos, la ley coloca al hombre bajo maldición. La ley exige cumplir todas las obras y los mandamientos de la ley. 3. La ley no es de fe. Pablo lo va a decir en el verso 12, ¿no ve? Y la ley no es de fe. Pablo los separa, Pablo los aleja. Ahora, volvemos a nuestras Biblias. Volvemos a nuestras Biblias. Volvemos a nuestras Biblias. Volvemos a nuestras Biblias. Muy bien. Volvemos a nuestras Biblias. Mira lo que Pablo va a decir acá. Y la ley, y porque la ley, y por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente porque Dios ya determinó algo. El justo por la fe vivirá. Y la ley, mira esto, la ley no es de fe. La ley no es de fe. La ley no es de fe y la fe no es de la ley. Son dos cosas completamente opuestas. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, lo que va a decir Pablo. En Romanos, y anótate esos pasajes, mira, Pablo va a hablar lo mismo en Romanos capítulo 3. Recuerden que les había dicho que Pablo y Gálatas y Romanos van a tener mucho. Ahora, mira, quiero que pongas atención a la lectura. Mira, por favor, ponga mucha atención. Mira, vamos a quitar. Ahora sí. Mira. Mira acá. Pero Pablo había dicho que todos estamos bajo maldición, ¿no? Que el hombre está condenado bajo la ira de Dios. Pero, mira, ponga atención. Sabemos que todo lo que la ley dice, mira, hermanos, pongan atención. Sabemos que todo, hermanos, ¿qué es todo? Respondan, por favor. ¿Qué es todo para ustedes? ¿Qué entienden por todo? ¿Qué entienden por todo? ¿Qué es todo? Todo, pues, hermanos. ¿O no? Todo es todo. ¿O es algo? No es que esto es espiritual. Lo demás sí hay que cumplirlo. No es que esto ya no se puede dar ahora. Todo es todo. Todo es todo. Gracias, mi hermana Nelly, Gustavito, gracias. Carlitos también. Ahora, como diría mi amigo Selvin, pare oídos. Pare oídos, hermanos. Paren oídos, que hoy vamos a dar un pacatazo a los judaizantes, un pacatazo a los adventistas, a nuestros amigos. Escuche el pasaje. Pero, el hermoso pero del Señor, pero sabemos que todo lo que, ojo, la ley dice, mira, todo lo que la ley dice, mira, lo dice a los que están bajo la ley. A los que están bajo la ley. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley.
Y Pablo, mira, mira lo hermoso. La pregunta es, ¿los cristianos estamos bajo la ley, hermanos? Hermanos, respondan, ¿los cristianos estamos bajo la ley? ¿Ah? ¿Sí o no? No, porque mira lo que Pablo dice en Romanos 6:14, dos pasajes más adelante, dos capítulos más adelante. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues, ojo, ¿qué dice? Pues no estáis bajo la ley. Han quedado completamente refutados por el apóstol Pablo. Amén. ¿Acaso nosotros odiamos la ley? Señores adventistas, judaizantes, no estamos bajo la ley. ¿Qué dice Pablo? Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y Pablo qué dice? ¿Estamos o no estamos bajo la ley? No, estamos bajo la ley. Pacatazo del apóstol Pablo, hermano. No es necesario nosotros pacatearles. La Biblia solito los refuta. Muy bien. ¿Y con Gálatas también? ¿Otro pasaje les damos? No hay problema. Volvemos a Gálatas. Volvemos a Gálatas. Mira, mira ahora lo que Pablo va a decir en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Mira lo que Pablo va a decir. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La pregunta es, ¿quién nos ha rescatado de esto? ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque Cristo vino, se encarnó para redimirnos, para rescatarnos a los que estaban bajo la ley. A fin, ¿para qué nos rescató la ley? Para que recibiésemos el fin. ¿Cuál es el fin por el cual ya no estamos en la ley? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y tenemos la promesa del Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Es claro o no es claro el apóstol Pablo? Completamente claro. Volvemos a Romanos, porque esto hay para más. Vamos a Romanos, volvemos, amados hermanos. Anoten siempre los pasajes que estoy dando. Romanos capítulo 3, estamos creo que en el verso 20. Romanos 3:20. Ahí está, ¿ve? Pero no acaba ahí. No acaba ahí. Ponga atención, pare los oídos. Lo dice a los que están bajo la ley. Ya hemos comprobado que nosotros no estamos bajo la ley. Por eso Cristo nos redimió haciéndose el maldición. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso Pablo ya había dicho en Gálatas, ¿se acuerdan? Cuando Pablo dijo en Gálatas, ¿no? En la escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, ¿no? Y también lo va a decir que el mundo fue sujetado hasta que viniera la fe bajo el pecado. Ahora mira, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ve? Lo mismo que está tratando Pablo en Gálatas. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Su función, lo mismo que Pablo va a decir, vino a causa de las transgresiones. Pero ahí lo dejamos. Eso es harina de otro costal. Vamos con calma. Ponga atención. Aquí estamos en el punto de la diapositiva. La fe no es de la ley y la ley no es de fe. En ese punto estamos. Y hemos demostrado que la ley es para los que están debajo de la ley, mas no para los que estamos en la gracia. En la fe. Ahora mire, seguimos. Pero ahora, mira esto, hermanos. Contundente. Otra vez, el hermoso pero de Dios. Escuche, hermanos, escuchen. Pero, lo mismo acá, ¿no? Pero. Ahora, acá lo mismo. Pero. Escuchen. Pero
ahora, tiempo presente, ahora, miren, aparte. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es estudiar la Biblia! Pero ahora, tiempo presente, ahora, cuando Cristo ya murió, ahora, aparte de la ley, ¿qué cosa se ha manifestado? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. Amén, gloria sea al Señor. Dice que la justicia de Dios, que es, acá lo dice, ¿no? Que es por medio de Jesucristo, que es salvación para todo el que cree. La justicia de Dios en Cristo vino juntamente con la ley. Ahí, por favor, amados hermanos, anoten. Atentos con la pregunta. Atentos. La justificación en Cristo Jesús por la fe en Él, que es la justicia de Dios, vino juntamente con la ley. Vino por la ley. Vino a causa de la ley. No. ¿Qué dice el pasaje? Aparte, fuera de la ley, sin la ley, no con la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora te das cuenta que la ley no es de fe y la fe no es de la ley. Como diría Pablo, la ley solamente testificaba que vendría esta justicia de Dios en Cristo, pero no tiene nada que ver con la fe de Cristo Jesús. Y es lo mismo que va a decir la carta a los Gálatas. Mira, vamos un momento a Gálatas y ya me estoy adelantando, pero por amor a ustedes, para que vean la contundencia del apóstol Pablo, mira lo que va a decir en el capítulo 3. En el capítulo 3, mira lo que va a decir. El verso 22. Acá está. Me voy a adelantar un poco, pero solamente para que vean cuán contundente es el apóstol Pablo. Más, ¿no? Más. La escritura lo encerró todo bajo pecado. Lo mismo que dice Pablo, ¿no? Para que toda boca se cierre y toda boca crea en la justicia de Dios. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estamos confinados. Mira. Claridad pura, como dice mi hermano Daniel. Mira, hermanos, esto ni interpretar. No se necesita interpretar. Mira. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo antes que viniese la fe, la justicia de Dios en Cristo Jesús, al creer, ser justificados, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, tiempo futuro, que iba a ser revelada. ¿Y Pablo qué dice? ¿Qué dice? Ahora, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Conclusión. La fe y la ley son dos cosas diferentes. Cuando no vino esta fe en Cristo, no teníamos esta muerte de Cristo para creer en Él, estábamos bajo la ley. Pero cuando Él vino, la ley ya no va más. Por eso Pablo va a decir, no, pero venida la fe, ya no estamos bajo. ¿Es claro o no es claro la Biblia, amados hermanos? A ver, comenten en los comentarios. ¿Es claro la Biblia o no es claro? La fe no es de la ley y la ley no es de fe. Pero muchos dicen, pero los de fe vamos a guardar la ley. No, la ley no es de fe. La ley era nuestro ayo antes.
Pero ahora que tenemos a Cristo, ya no estamos bajo el ayo. Porque si no, Pablo diría, pero venida la fe, ahora cumplimos el ayo. Pero venida la fe, ahora vivimos bajo el ayo. Pablo no dice eso. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué ya no estamos bajo ayo? Porque ahora nos guía la promesa del Espíritu Santo. Qué claro que es la Biblia. Qué sencillo que es entender cuando no tienes prejuicios ni teología equivocada de otras denominaciones. Es claro la Biblia. Mira, antes, tiempo pasado, cuando no vino esta fe, que es Cristo Jesús, estábamos bajo ayo, bajo la ley. Sí, pero cuando vino la fe, entonces ya no estamos bajo ayo. ¿Dónde más? Esto es claro. Ahora entendemos por qué Pablo en el capítulo 3 dice, la ley no es de fe. Así que tú le vas a decir, pero los de la fe cumplimos los mandamientos, dicen los sabadistas. Los que somos de la fe guardamos los mandamientos. No. Pablo dice, ya no nos dejamos guiar por la ley. No nos dejamos guiar. ¿Por qué? Porque la ley no es de fe. Y la fe no es de la ley. Son dos cosas muy opuestas. Sin la fe en Cristo, estamos bajo ayo. Pero vino Cristo y la fe, entonces ya no estamos bajo ayo. ¿Te das cuenta? No es complicado. Volvemos a nuestra diapositiva. Uy, el tiempo está pasando rápido, tenemos que correr. ¿Qué más? La ley demanda hacer, no creer. Por eso Pablo dice en la B, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley ahí está, mira, vamos a ir a la Biblia, tengo que ir sí o sí con la Biblia, porque así lo entendemos mucho mejor, mira, acá, mira, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Mira, acá está el propósito de la ley. Mira, propósito, razón, para hacerlas. Entonces, amados hermanos, la ley te demanda hacer, te demanda obrar. Por eso Pablo dijo, han empezado en el espíritu, ahora van a acabar en la carne. Es decir, han empezado en la obra de Dios. Ahora, ¿ustedes quieren obrar? ¿Ustedes quieren hacer? ¿Acaso no fue Dios quien empezó la buena obra y Él la culminará? Los Gálatas querían acabar y perfeccionar la obra que el Espíritu Santo había acabado. ¿Y por qué dice carne? Porque te está llevando al obrar. Y eso hace la ley. La ley te demanda, haz, obedece, cumple. Por eso Pablo dice, ¿no? Que para hacerlas, ¿ve? Exigencia de acción. Muy bien, volvemos a nuestras diapositivas. Seguimos entonces. La ley demanda hacer y no creer. Ahora vamos al contraste. Mientras la ley coloca al hombre bajo maldición, la fe trae justificación delante de Dios. La fe, o por la fe, recibimos la promesa del Espíritu Santo. La fe no tiene nada que ver con la ley. La fe demanda creer. La ley demanda hacer. La fe demanda creer. La fe, por la fe, hemos sido rescatados de la maldición de la ley. Ahí copien, por favor. Copien o saquen una fotito. Voy a avanzar. Estamos en el verso 11. Estamos en el verso 11 por si acaso. Verso 10. Hemos visto lo que era la maldición, lo que trae la ley.
La ley trae maldición, la ley te exige cumplir todas las obras, la ley no es de la fe, la ley te demanda hacer, ¿no? Y no te demanda creer. Pero la fe te justifica delante de Dios, por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo, y la fe no tiene nada que ver con la ley, y la fe no te demanda hacer, la fe te demanda a creer. Por eso es que la fe no es una obra, pues, amados hermanos. La fe no es una obra, porque acaso te dice la fe haz. Ahí también se equivocan muchos calvinistas, ¿sí o no? ¿O no, hermanos? Porque cuando tú le dices, es que el hombre tiene que creer, y piensan, pero ahí ya está obra, te dicen, ¿eh? ¿Les han dicho eso, hermanos? A ver, respondan en los comentarios. ¿Les han dicho eso? Entonces la fe es una obra del hombre. El hombre está aportando su salvación. No. ¿Cómo es posible que la fe sea una obra, pues, hermanos? No. La fe no es obrar. Pero muchos te dicen los calvinistas, ¿no? Es que con la fe algo estás aportando. Pues tú estás creyendo. Tú estás colocando tu fe. Esto está obrando. No. La fe no es obrar. La fe simplemente te demanda creer. Y el creer no es obrar. Por eso Romanos capítulo 4 dice, hablando de Abraham, dice, ¿no ve? Abraham no obró, sino creyó. Y su fe le fue contada por justicia. La fe no es una obra del hombre. La fe es el resultado de creer la voz de Dios. Entonces, date cuenta que la fe no te lleva a obrar. El que te lleva a obrar es la ley. La ley te lleva o te demanda creer. ¿No? Muy bien. Vamos entonces. Avancemos. Conclusión. Vamos a la conclusión. Estamos en el verso 10. Vamos a la conclusión. La ley te lleva a hacer. La fe te lleva a creer. Muy bien. La ley mira las obras del hombre. Claro, porque la ley te dice, haz estas cosas y si no, hay bendición y si no, hay maldición. ¿Ve? La ley te lleva a mirar al hombre, lo que el hombre puede hacer. Las acciones del hombre. Por eso Pablo dijo, van a acabar por la carne. O sea, ¿ustedes quieren acabarlo? ¿Quieren hacer sus obras por su esfuerzo? ¿Te das cuenta? Entonces, la ley mira las obras, la fe mira la obra. Qué hermoso este contraste. Qué hermoso. Ahora entendemos por qué la ley no es de fe y la fe no es de la ley. Porque la ley te lleva a hacer y la fe te lleva a creer. Dos cosas muy diferentes. La ley te hace ver las obras que el hombre puede hacer, pero la fe te lleva a mirar la obra solamente de Cristo Jesús. Y por último, la ley te muestra la necesidad de un Salvador y la fe recibe, cree y confía en el Salvador. ¿Te das cuenta? No, la ley no tiene nada que ver con la gracia, por si acaso. Nada que ver. Y eso también lo vamos a demostrar cuando lleguemos al capítulo 3, 19 para adelante. No os preocupéis. Acá el punto de Pablo es ley, fe, ley, fe, fe, ley, ley, fe, fe, ley. Y conclusión, si la ley no es de fe, obviamente no es de gracia, pues. Porque la gracia es un regalo inmerecido, pero la ley que dice, si haces hay bendición, y si no haces, bueno, hay maldición, así de simple. ¿Te das cuenta? Son dos cosas muy diferentes. Copien o sáquenle foto porque vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Entonces, vamos a nuestras Biblias. Vamos a nuestras Biblias. Ahora nos toca, mira, estamos en el verso 11, digo, verso 10, ahora nos toca recién el verso 11. Y porque la ley, y por la ley, es que por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, es claro. ¿Por qué? Porque Dios determinó que el justo por la fe vivirá. ¿Eh? No hay dónde interpretar.
¿Qué dice Pablo? ¿Saben por qué tanto hablo de la ley? Que la ley trae maldición, que la ley te hace obrar, te hace mirar a las obras del hombre, que la ley te coloca bajo una obediencia a toda la ley. ¿Sabes por qué digo eso? Porque la ley a nadie puede justificar. Nadie puede estar bien delante de Dios por la ley. Porque si vamos a ir con nuestras propias obras ante Dios, Dios nos va a castigar. Porque solamente por la fe podemos acercarnos a Dios, por la fe podemos ser justificados ante Dios. ¿Te das cuenta, amado hermano? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, es tan claro el apóstol Pablo. Es evidente, dice Pablo. Si tú vas a ir con tus obras, con las acciones de la ley, Dios te va a castigar. ¿Por qué? Porque esas obras lo has hecho tú. Tú lo has hecho. Y nadie ha cumplido con perfección la ley. Por eso hay maldición. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? No te acerques por tus propias obras. Acércate por la fe. Por la fe. Porque Dios ya determinó algo. ¿Qué determinó? Mas el justo por la fe vivirá. Esto es la justicia de Dios. Lo que determinó Dios. Que el justo sea justificado por la fe y así viva. Verso 12. Y la ley, contundente es Pablo, la ley no es de fe, sino que dice, mira, ¿qué te dice la ley? Ahí está, ¿ve? ¿Qué te dice la ley? El que hiciera estas cosas vivirá por ella. ¿Te das cuenta por qué son dos cosas diferentes? ¿Qué te dice la fe? El justo por la fe vivirá. ¿Qué te dice la ley? El que hiciera estas cosas vivirá. Mira, los dos contrastes. Ahora entiendes por qué no son iguales, por qué están separados. El justo por la fe vivirá. Pero ¿qué te dice la ley? La ley te dice, el que hace estas cosas, ¿qué cosas? Toda la ley vivirá por ellas. Obras, fe. Acciones, creer. Obras de la ley, obras de Cristo. ¿Ve? Sencillito eso. No es complicado. Hasta aquí. La pregunta, ¿es claro la Biblia o no es claro la Biblia? Responde en los comentarios. Hasta acá, ¿está claro, entendible? ¿Ya entendió por qué, cuál es la diferencia entre la ley y la fe? ¿Lo ha entendido? Son dos cosas muy diferentes. No son juntas, no es que la fe te va a llevar a la ley, no. No es que la fe es junto con la ley, no. Son dos cosas muy diferentes. Esta te manda a obrar tú, esta te hace mirar a la obra de Cristo Jesús. Esta busca perfección bajo mandamientos humanos, bajo preceptos y perfección humana. Esta te lleva a la perfección en Cristo Jesús, suficiencia de Cristo Jesús. Muy bien, muy bien. Ahora vamos al verso 13. Cristo, mira, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mira, ya estábamos malditos entonces. La ley ya nos había maldecido. Cristo nos rescató de la maldición. Mira, ¿algo bueno trajo la ley? ¿Te das cuenta de lo que Pablo está haciendo? Pablo está hablando la realidad de la ley, no las cosas bonitas nada más. No, es que si va a haber bendición, va a haber prosperidad, Dios te va a bendecir. Pablo está hablando la verdad. La ley trae maldición. Y esta maldición, Cristo nos redimió. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos redimió? ¿Cómo nos rescató? ¿Cómo nos rescató de Cristo de la ley? Muriendo en un madero maldito. Así nos rescató. Él se hizo maldición para tu bendición, para ser nuestra bendición. ¿Y sabes qué decía la ley tocante a esto?
Por eso Pablo dice, escrito está. Ah, Pablo está citando la escritura. Pablo está citando la escritura. A ver, ¿qué decía la escritura tocante al madero, tocante al maldito? A ver. Veremos. Abran sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 21, verso 22. A ver, acá se viene algo más triste. Si alguno, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, o sea, un condenado, un culpable, y lo colgaréis en un, mira, lo colgaréis en un madero, es lo que Pablo está citando en la ley. Está citando la ley. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Pero mira esta palabra. Porque maldito, ¿por quién? Maldito por Dios es el colgado. ¿Por qué lo colgaban? Si se supone que ya está muerto. Y esto no les gusta, ¿no? A los de los adventistas. No, es que hay cosas que no podemos cumplir. Es que ya no hay templo. Yo le pregunto algo, señor adventista, señor judaizante. Hemos aprendido que hay que cumplir toda la ley. Toda la ley. ¿Sabe usted cómo escapa de eso? No es que ya no hay templo. Es que ya no hay sacrificios. ¿Y nosotros cómo sabemos dar respuesta a eso? Ya no estamos bajo la ley. Para nada. La ley nos traía maldición. ¿Usted cree en la maldición de la ley? Es más, yo le voy a preguntar algo. ¿Por qué no cumple esto usted? Está bien, no hay templo. Ya no hay sacrificios, está bien. Pero ya no hay ladrones. Ya no hay hurtadores. Porque acá en el contexto está diciendo, el que es culpable de algún pecado, apedréenlo, mátenlo. ¿Por qué usted no cumple eso? ¿Por qué usted no cumple eso? Pero eso tenía que hacerlo el sacerdote. ¿Acaso usted no se cree también sacerdote? Luego ellos dicen, no, es que nosotros somos los sacerdotes espirituales. ¿Por qué no cumplen eso? Cuando mataban a un hombre, lo colgaban en un madero. Y uno preguntará, ¿pero por qué lo están colgando si ya lo han matado? El madero, amados hermanos, amadas hermanas, parte de la maldición. Dice el pasaje, pero sin falta le van a enterrar. ¿Por qué ese mismo día? Porque maldito por Dios es el colgado. Esa palabra es bien dura, ¿no? Bien fuerte es esa palabra. Maldito. Maldito. ¿Qué implicaba ser un maldito por Dios en el Antiguo Testamento? Vamos a nuestra pizarra. ¿Cuándo una persona era maldito por Dios? Porque el pasaje dice, y les voy a preguntar, los que hemos leído Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 29, les voy a preguntar, hermanos, y seamos sinceros. ¿Quién está maldiciendo al que incumple la ley? ¿Quién le está maldiciendo? El arcángel Miguel, la misma ley, la muerte, Satanás. ¿Quién le está maldiciendo? ¿Quién le está diciendo maldito? ¿Quién le está diciendo? Según lo que hemos leído en Deuteronomio capítulo 28, 15, Deuteronomio 28, 58, Deuteronomio 29. ¿Quién le está maldiciendo? Jehová. Ahí está. Es Jehová.
Entonces, el maldito era maldecido por Jehová. ¡Wow! Y Deuteronomio capítulo 21, ¿qué dice? Cuélguenlo a un madero, pero no lo dejen toda la noche. ¿Por qué? Porque maldito es por Jehová todo aquel que es colgado en un madero. ¡Wow! Hermano Fernando, una pregunta. ¿Qué significaba ser maldito en el Antiguo Testamento, cuando estaban bajo la ley? 3 cosas. Anotaremos. ¿Cuándo era un maldito? ¿Cuándo una persona era considerada maldito? Entonces vamos a colocar. ¿No? Vamos a colocar. ¿Por qué una persona era considerada maldito? Esa palabra es bien fea. Bien fea es esa palabra. ¿Cuándo una persona era maldito? ¿Por qué? Porque estaba maldecido, ¿no? O maldición. Qué palabra más fea, ¿no? Bien fea esta palabra. Pero en el Antiguo Testamento, una persona con maldición o bajo maldición, una persona maldita, implicaba 3 cosas, amados hermanos. 3 cosas. Para que una persona sea maldito, primeramente, y Dios lo diga, maldito, maldito es delante de mí, primeramente era culpable. Date cuenta que es algo judicial. Culpable. Culpable de pecado. Wow. Por eso Dios lo maldecía, lo odiaba. Maldito es este. Sáquenlo del madero o cuélguenlo, pero no lo dejen toda la noche porque maldito es este delante de mí. ¿Y por qué Dios? Porque es culpable de pecado. ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Número 2. ¿Cómo es culpable delante de Jehová este pecador? Es merecedor del juicio de Dios. Merece juicio, castigo. Por eso Dios lo aborrece. Maldito es este hombre. Qué tremendo esto. Se hace merecedor de juicio. ¿Por qué? Porque fue hallado culpable. Y número 3. ¿Por qué lo colgaban en un madero? Lo mismo va a pasar. ¿Han leído Josué? ¿Cuántos de acá han leído Josué y han leído Samuel? Que son 2 libros que hablan de las guerras. Yo sé que han leído. ¿Se acuerdan cómo Josué colocaba al rey de Og, por ejemplo, le ha colocado en un madero? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Cuando Josué gana la batalla, al rey de Og le coloca en un madero, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo colocaba en un madero si ya estaba muerto? Es más, cuando Samuel actúa también, Samuel escribe que mataron al rey, al que quedó vivo, y lo colocaron en un madero. A Saúl también, cuando murió Saúl y sus hijos, lo colgaron en un madero, los enemigos. Y uno pregunta, a ver, hermano, tienes mucha razón, no lo había visto así. Sí, Josué dice, a algunos reyes de los gentiles, de los pecadores, los han colgado en un madero, Josué. Ahora entiendo. Cuando una persona estaba colgado en un madero, ¿qué significaba? Culpable, es pecador. Número 2, ese es tu juicio de parte de Dios. Y esto es lo más triste, hermanos, aunque todo es triste. Lo colgaban en un madero para que el público, la gente, vea su vergüenza. Vergüenza total. Por eso Josué colgaba a los reyes. Total. Eso era un maldito de Dios.
uno que tenía maldición. ¡Wow! Ahora, con esta comprensión, a ver, leeremos el pasaje. Ahora escuche y va a valorar más. Amados hermanos, escuchen, más vamos a valorar. Escuche, por favor. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito, culpable, merecedor de juicio, vergüenza, todo el que es colgado en un madero. Eso trae la ley. Cristo en la cruz del Calvario fue declarado culpable, no por sus pecados en sí, sino porque cargó nuestros pecados. Cristo se hizo merecedor del juicio, sin ser pecador. Él soportó el juicio en nuestro lugar. Él fue avergonzado. Él soportó la vergüenza de ser escupido, insultado, golpeado, crucificado, clavado, desnudado, siendo el oprobio de la gente cuando la gente pasaba y decía, ¡bah! Este es el rey de los judíos. Si realmente eres el Mesías, bájate de esa cruz. Él fue avergonzado por nuestra causa. El bendito de Dios se hizo maldito por nosotros. El puro, el limpio, se ha ensuciado por nosotros. De ahí que Pablo diría, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nosotros éramos los culpables, Cristo no. Nosotros merecíamos juicio, Cristo no. Nosotros merecíamos la vergüenza, Cristo no lo merecía. Él se hizo maldición para nuestra bendición. Ahora entendemos lo que Pablo va a decir. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Y me va a decir que estamos bajo la ley? ¿Y me va a decir que volvamos a la ley? ¿Y me va a decir que guardemos la ley? Déjeme decirle algo. La ley trajo maldición. No porque la ley sea mala. Nosotros le hicimos maldición. ¿Sabe por qué no volvemos a la ley? ¿Sabe por qué no guardamos la ley? ¿Sabe por qué estamos muertos a la ley? ¿Y por qué nunca vamos a ir a la ley? ¿Sabe por qué? Porque valoramos el sacrificio de Cristo Jesús. Porque valoramos esa muerte. No podemos volver a la ley cuando Cristo nos ha rescatado de esa ley. No podemos volver a hacer maldición en la ley cuando Cristo nos ha rescatado de esa maldición. Concluimos con lo siguiente. Amado hermano, amada hermana. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él era el maldito de Dios.
De ahí que Jesús diría, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lama sabactani. Y Dios el Padre respondería, es que tú eres maldición. Te tuve que hacer maldición para la bendición de muchos. Su dolor, en su dolor, nosotros tuvimos sanidad. Él fue condenado para que tú fueras perdonado. Él fue humillado para que tú seas glorificado. Él llevó una corona de espinas para que tú y yo llevemos una corona de vida eterna. Él murió en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Él se hizo maldición para que tú y yo tengamos bendición. ¿Ahora entiendes por qué la fe no es de la ley? Gloria sea al Cordero, que en su muerte nos libertó. Bendito el Salvador del mundo. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias porque ahora soy bendecido. No me diga entonces que la ley me bendice. No me diga entonces que guardar la ley me bendice. Si cumplimos la ley, Dios nos bendecirá. Mentira. Dios nos va a bendecir. Dios siempre nos va a bendecir cuando estamos en Cristo Jesús. Dios siempre nos va a amar a todo aquel que ha creído en el Hijo Jesús. Fuimos aceptados o aceptos en el amado de Dios. Dios nos ha justificado en Cristo. Dios nos ama en Cristo Jesús. Y Dios nos santifica en Cristo Jesús. Es Cristo la suficiencia del Evangelio. ¡Wow! ¿Cuántos podemos decir amén, gloria al Señor? ¿Cuántos podemos decir gloria al Señor? Gracias, Jesús, por hacerte maldición. Gracias, Señor Jesús, por hacerte culpable en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por merecer el juicio que yo merecía. Y gracias, Señor, porque en tu vergüenza yo puedo ser perdonado. Bendito el Señor Jesucristo. Gloria al Hijo de Dios que vino a hacerse maldición y así nos rescató de la ley. Nunca más volveremos a la ley. Nunca más. ¿Por qué? Porque ahora dependemos de la obra en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Y la hora ha culminado, amados hermanos. No hay tiempo para más. La Biblia ha sido contundente. Queríamos llegar al verso 14, ¿no? Pero no lo hemos podido lograr. Recuerde que estamos en la serie al libro de los Gálatas. Estamos viendo capítulo por capítulo, verso por verso. Hoy hemos llegado simplemente al verso 13. Mira, hemos avanzado 4 versículos y tanta riqueza hemos aprendido. El capítulo 3, verso 13 nos enseña que Cristo fue colgado en un madero. Mañana, en la siguiente clase entramos una promesa superior que vino detrás de una ley inferior. Concluyo con lo siguiente. Pablo fue claro. Todo es en Cristo Jesús. La justificación, la bendición, el perdón de pecados. Todo fue en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿y el Espíritu Santo? ¿Fue por la ley? ¿El nuevo nacimiento es por la ley? ¿La llenura del Espíritu Santo es por la ley? ¿Los frutos, el sello, las arras, el bautismo? ¿Será es por la ley? Pablo ahora va a atacar nuevamente a la ley. La ley no tiene
nada que ver ni con la fe en Cristo, ni con la promesa del Espíritu Santo. No se pierda la siguiente clase donde Pablo va a contrastar ley, Espíritu Santo. Hoy Pablo contrastó ley y fe. La siguiente clase, ¿qué nos deparará? ¿Cómo Pablo hará este contraste? Lo veremos en la siguiente clase. Ley, Espíritu Santo. ¿Serán iguales? ¿Serán complementarios? ¿Trabajarán juntas? ¿Será que el Espíritu Santo nos lleva a guardar la ley? ¿Será que la ley o por la ley recibimos el Espíritu Santo? Eso y más. La siguiente clase, amados hermanos, mi nombre es Fernando. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Sigamos aprendiendo y vea los videos para comprender mucho mejor esto de Gálatas. Desde la introducción hasta este video número 6. Un saludo de mis hermanos que estamos acá en vivo escuchando la enseñanza. Saludos desde acá en vivo y también desde mi país. Soy de Bolivia y es un placer haber estado con todos ustedes. Bendiciones.